la próxima semana terminamos con antimicóticos. Como les decía, no son de mucho uso la mayoría de estos fármacos, igual que los antiparasitarios, pero sobre todo los de uso tópico, en cremitas, han visto que a veces les sale honguitos en la piel por lo del perifero o por cualquier cosa. Y la onicomicosis, que también es frecuente, ¿no? Entonces, estas formas de hongos tienen tratamiento en forma de crema. La onicomicosis hay que combinarla con un antimicótico por vía oral. Tiene que ser un tratamiento oral. Es un poco difícil hacer perder el hongo de la uña. En realidad estas micosis se denominan superficiales, ¿no? Y las más graves son las profundas. Las profundas, han ido aumentando la incidencia, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Han visto, o no sé si han escuchado ustedes, el reporte del CEDES, del programa de VIH, donde indica que el número de pacientes con VIH, sobre todo jóvenes, está aumentando muy rápidamente, ¿no? Y eso no discrimina en personas de bajo nivel económico o alto nivel económico, no tiene nada que ver con eso. Ha habido un tiempo que en Entre Ríos, me parece que ha habido un foco de infección de VIH. Han visto que en el campo viajan mucho a trabajar a la Argentina y parece que ahí se contagian, luego vuelven y hay promiscuidad sexual y se contagian mucho. Es zona roja también el Yacuiba, la zona del Chaco. Pero últimamente aquí en Tarija, en Cercado, está aumentando la incidencia de VIH. Así que siempre hay que tener relaciones con preservativo. En otros lugares hay la profilaxis preexposición, se llama, eso lo vamos a ver más a detalle en el siguiente tema, que es antivirales, que es para evitar contagiarse de VIH. Esto sobre todo en parejas homosexuales donde uno de las personas es seropositivo. Entonces, al aumentar el VIH hace que aumenten los casos de micosis profundas, que son las más graves, ¿no? Histoplasmosis, criptococosis. También al aumentar los pacientes trasplantados, en Bolivia ha aumentado el trasplante renal. Hepático todavía no se realiza, pero trasplante renal sí, y lo cubre el ministerio. Así que hay muchos pacientes que se hacen el trasplante y ellos tienen que recibir el tratamiento inmunosupresor de por vida. Entonces, al estar inmunodeprimidos, igual son una población de riesgo para que colonice un hongo. Existen más de 200.000 especies de hongos y alrededor de 400 especies causan enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Esta clasificación seguramente ustedes ya han visto en microbiología, donde clasifica aquí a la izquierda, pueden ver según la clase, orden, están los cigomicetos, ascomicetos, archiascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Todos estos tienen un grupo de hongos que corresponden a cada grupo. Y las patologías que van a producir en el ser humano, lo vamos a ver con mayor detalle en esta diapositiva. Por ejemplo, de la clase Cigomicetus está el género Rhizopus
y los mucor. Están los ascomicetos como Saccharomyces, Aspergillus, Histoplasma, Trichophytum. Aspergillus e Histoplasma van a producir micosis profundas. De Pneumocystis carini o Pneumocystis girovesi, que se llama ahora, que es frecuente en los pacientes con VIH, produce neumonía, corresponde al grupo H. ascomicetos. Del grupo Basidiomycetos están los Cryptococcus, como el Cryptococcus neoformans, que es el más frecuente, que produce criptococosis. De los deuteromycetos está la cándida. La cándida es uno de los gérmenes que coloniza con mayor frecuencia. Y produce la candidiasis oral y la candidiasis faríngea. Muchos pacientes con VIH, pacientes con CA o pacientes trasplantados vienen con micosis oral. Abren la boca y tienen placas blancas que son características de los hongos. Y en ellos no solamente es en la boca, sino que se va prolongando en el tubo digestivo. Entonces les hacemos una endoscopia y vemos que en el esófago también está la cándida. También está el Cryptococcus, Coccidioides, Aspergillus, que también colonizan estas personas inmunodeprimidas. Dentro de las micosis superficiales están las diferentes formas de tiña, ¿no? Que los dermatólogos las clasifican según la localización: tiña pedis, tiña cruris, tiña capitis en la cabeza, ¿no? Están las micosis cutáneas y subcutáneas como dermatophytus, están los del género Microsporum, Trichophytum, Aspergillus, Cándida. Las micosis endémicas, que son la blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, que son un poco más frecuentes, que las hemos visto en el hospital, sobre todo en pacientes con VIH. Y las micosis oportunistas, que estas también, muchas de las endémicas son oportunistas, es decir, en pacientes inmunodeprimidos, VIH, CA y demás, como aspergilosis, producido por Aspergillus, mucor también produce micosis oportunistas, fusarium, Pneumocystis y Pneumocystis girovesi. Quizás de Pneumocystis girovesi es uno de los más frecuentes, ¿no? Produce neumonía en pacientes PBS o pacientes que viven con el virus de SIDA, y el tratamiento es el cotrimoxazol, el tratamiento de elección. En esta diapositiva pueden ver todos los grupos de antimicóticos que vamos a estudiar y el mecanismo de acción que van a tener cada uno. Los que actúan sobre la síntesis del ergosterol, inhibiendo la esterol desmetilasa e impidiendo la síntesis del ergosterol, son el fluconazol, itraconazol, voriconazol. Estos fármacos son unos de los que se utilizan más, ¿no? Vienen para administración tanto por vía oral, por vía tópica en forma de cremas. Luego está terbinafina, naftifina, que inhiben la escualeno epoxidasa e impiden la síntesis del ergosterol, del ergosterol. Luego están los oxaboroles, que inhiben una enzima que se llama aminoacil RNA sintasa micótica, que inhibe la síntesis proteica en los hongos, ¿no?
otro antimicótico que es la grisiofulvina, que inhibe el ensamble de los microtúbulos, lo que bloquea la mitosis del hongo. Luego está la caspofungina, que actúa sobre la síntesis de la pared celular o sobre la síntesis de la pared del hongo, inhibiendo la formación de glucanos en la pared celular. Los que actúan sobre la membrana son la anfotericina B y los polienos como la nistatina. Cuando hemos visto antiparasitarios, hemos descrito anfotericina B, que a pesar de ser un antimicótico, igual tiene uso para algunos parásitos como la leishmania, por ejemplo. Esta se une al ergosterol en la membrana celular micótica y lo que va a hacer es aumentar la permeabilidad de esta. Luego está la fluocitocina o 5-fluocitocina, que actúa sobre la síntesis de los ácidos nucleicos, interrumpiendo la síntesis del RNA y del DNA micótico. Entonces, en resumen, estos son los mecanismos de acción de los antimicóticos. Luego los vamos a ir describiendo cada uno. En esta tablita está el resumen. Los que actúan sobre la pared celular son las equinocandinas. Sobre la membrana celular están las alilaminas. Los que producen daño directo a la membrana, los polienos. La grisiofulvina altera los microtúbulos. Fluocitocina actúa sobre los ácidos nucleicos. Y las sardinarias sobre la síntesis de proteínas. Vamos a empezar describiendo los antimicóticos que actúan a nivel sistémico. Y el primero que vamos a ver es anfotericina B, que ya lo hemos visto en el anterior tema, ¿no? La actividad antimicótica de la anfotericina B depende de la capacidad que tiene esta para unirse al ergosterol. Y lo que hace es, van a formar poros, van a formar canales, lo que hace que aumente la permeabilidad y esto produce la muerte del hongo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que había, según el texto de Goodman, existen 4 formas de anfotericina B, pero en nuestro medio solamente hay 2, que son la anfotericina liposomal y la desoxicolato. La anfotericina liposomal, que es LAMB, que está a la derecha, tiene la ventaja de tener menos efectos adversos, sobre todo a nivel del riñón. Es menos nefrotóxica, es mejor tolerada, pero es mucho más cara. Entonces, a veces las personas no acceden a este tipo de anfotericina. Luego está la anfotericina convencional o la desoxicolato, que es la que tiene mayor, es más barata, pero tiene mayor riesgo de nefrotoxicidad. Entonces, esas 4 formas, pero con que sepan las otras 2 que sí hay en nuestro medio es suficiente. Estas se administran solamente por vía endovenosa. Está unida un 90% a las proteínas y muy poca anfotericina B penetra al nivel del líquido cefalorraquídeo. Cubre cándida, cubre criptococo, neoformans, aspergillus y hemos visto que también cubre los protozoos, ¿no? En el anterior tema, los parásitos. Entonces está indicado en mucormicosis si se combina con la fluocitocina o 5-fluocitocina, se puede utilizar en la meningitis criptococócica. También se utiliza en histoplasmosis, blastomicosis, coccidioidomicosis. Y es una opción cuando el paciente no responde a la terapia con los azoles, como fluconazol, itraconazol. Si no responde, una opción es usar anfotericina B. Efectos adversos: fiebre, escalofríos, taquipnea, estridor, hipotensión.
y con menos frecuencia broncoespasmo y anafilaxis. El segundo antimicótico que vamos a ver es la 5-fluocitocina, que el metabolito de esta es el 5-fluorouracilo. Se utiliza en pacientes con cáncer, ¿no? Es un medicamento citostático. Inhibe la síntesis de una enzima, la timidilatosintasa, que inhibe la síntesis del ADN y por tanto de la división celular. Se administra tanto por vía oral como por vía parenteral. Tiene buena unión a las proteínas plasmáticas y se excreta por vía renal. La fluocitocina se administra por vía oral en dosis de 50 a 150 miligramos kg/peso día y se puede combinar con anfotericina B en caso de criptococosis, ¿no? Meningia. Efectos adversos: depresión de médula ósea, entonces va a producir anemia, leucopenia, trombocitopenia, produce erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarreas y enterocolitis. También se utilizan los antimicóticos azólicos, que quizás son los que más han escuchado. Uno va a la farmacia por presencia de cualquier hongo y lo primero que venden son estos antimicóticos azólicos, ¿no? Y estos se clasifican en 2 imidazoles y en triazoles. Imidazoles son el clotrimazol, miconazol, ketoconazol, econazol, butoconazol, los más utilizados. Y los triazoles, itraconazol, fluconazol, boriconazol, posaconazol y sabuconazol, que también son los que más se usan. Los 2 primeros no se utilizan de los triazoles. En las mujeres en edad fértil que tienen actividad sexual son frecuentes las micosis vaginales, ¿no? Entonces, clotrimazol, miconazol vienen en forma de crema y en forma de óvulos que se administran durante la noche. En cuanto al mecanismo de acción, estos actúan sobre una enzima que es la esterol desmetilasa y lo que van a hacer es impedir la biosíntesis del ergosterol, que está presente en el hongo, ¿no? Y lo que produce detención del crecimiento del hongo. También pueden afectar la permeabilidad de la membrana. Esta se puede utilizar, o los azoles son útiles en candidiasis, en sus diferentes formas, en blastomices, dermatitis, coccidioides, paracoccidioides y los hongos de las tiñas, ¿no? Les he dicho las tiñas, según la localización viene la denominación. Posaconazol e isobuconazol cubren la mucormicosis. El primero que vamos a ver es el ketoconazol, que ya no se utiliza mucho por la resistencia y ha sido reemplazado por itraconazol. Itraconazol es, me parece que no llega aquí cuando nosotros necesitamos, creo que lo hacen traer de la Argentina. Los pacientes responden bien a itraconazol. Todavía hay, ¿no?, cremas de ketoconazol. Itraconazol entonces se utiliza en histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, coccidioidomicosis, aspergilosis, candidiasis tanto orofaríngea como esofágica. Está contraindicado en meningitis, no se utiliza en meningitis criptococócica. Viene en tabletas, viene en cápsulas, no viene para administración endovenosa. Efectos adversos: casi todos los azoles son hepatotóxicos. Entonces, si yo voy a usar
Sobre todo los que van por vía oral o por vía parenteral, tengo que tener un hepatograma de base, es decir, cuando yo inicio el tratamiento, e ir haciendo los controles secuenciales de hepatograma. Sobre todo en las onicomicosis, los tratamientos son bastante largos, ¿no? Entre 3 meses, 6 meses y a veces un año. Entonces, recibir tanto tiempo un azol significa que yo tengo que hacer controles de hepatograma. También puede presentarse diarrea, calambres, anorexia, náuseas, insuficiencia suprarrenal, hipertrigliceridemia. El itraconazol en caso de micosis profundas es una dosis de carga de 200 3 veces al día los primeros 3 días y luego se administra 200 2 veces al día, cada 12 horas. En histoplasmosis 200 miligramos cada día. En onicomicosis o el hongo de la uña 200 miligramos una vez al día por 12 semanas, que sería 3 meses, ¿no? En candidiasis orofaringe también es una opción, pero en realidad nosotros el itraconazol lo utilizamos para infecciones más graves, ¿no? Puede ser candidiasis esofágica, porque en el resto podemos utilizar fluconazol y el paciente responde bien tanto en onicomicosis, en candidiasis orofaringe. Luego aquí está el fluconazol que tiene excreción renal. Viene en tabletas de, en nuestro medio, de 100, de 150 y de 200 miligramos. Y también viene para administración parenteral el fluconazol de 200 miligramos. Se utiliza en candidiasis de 100 a 200 miligramos día durante 7 a 14 días. Candidiasis vaginal, 150 miligramos. En meningitis criptococócica, 400 miligramos día por 8 semanas y luego se reduce a 200 miligramos día. Pero en la criptococócica no es el fármaco de elección, ¿no? También se puede utilizar en meningitis coccidioidal. Efectos adversos, los mismos para todos los azoles. La hepatotoxicidad, que creo que no está anotada ahí, es la más importante. También náuseas, cefalea, erupción cutánea, alopecia en tratamientos prolongados. Todos los azoles no se pueden utilizar en el embarazo porque producen teratogenicidad. Luego está el boriconazol, que viene en tabletas de 50 a 200 miligramos y también viene en suspensión de 40 miligramos por ml. Está indicado en aspergilosis, candidiasis esofágica, en infusión endovenosa de 6 miligramos kilo peso. Efectos adversos, lo mismo, ¿no? Hepatotoxicidad, a este se le suma la prolongación del intervalo QT y está contraindicado de igual manera en el embarazo. Otro azol es el posaconazol, que es similar estructuralmente al itraconazol. Está indicado en candidiosis bucofaringea, pero se prefiere el fluconazol, en profilaxis contra aspergilosis, en mucormicosis, si es que el paciente no tolera la anfotericina B, Franco. Para profilaxis de Aspergillus candida en dosis de 300 miligramos endovenoso o bioral cada 12 horas. Efectos adversos, los mismos a nivel gastrointestinal, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal y la hepatotoxicidad también. El isavuconazol no hay en nuestro medio, pero también es una opción. Y para terminar lo que vamos a ver hoy, las equinocandinas, que son una opción cuando el paciente es resistente a los azoles, a todos los anteriores, ¿no? ¿Y cuáles hongos actúan sobre la cándida y aspergillus? Lo que hace es inhibir la síntesis del 1,3-glucano, que es un componente esencial de la pared celular. Las equinocandinas pueden ser caspofungina, micafungina, y hemos dicho que actúan sobre cándida y aspergillus, ¿no?
Esta se va a eliminar por vía renal, sobre todo. Listo, lo que está ahí fuera. Hasta ahí fuera. Está indicado, ya hemos dicho, ¿no? En candidiasis invasiva, tanto esofágica, que se presenta en pacientes inmunodeprimidos. Caspofungina, micafungina y anidulafungina. Esta última no hay, las dos primeras son las más frecuentes, ¿no? Caspofungina, micafungina. Micafungina se utiliza 100 miligramos, puede ser para tratamiento y también para profilaxis. Y la siguiente clase vamos a continuar con el resto. Esto es lo último que vamos a ver hoy. No hay tantos fármacos, tantos nombres como en los antibióticos y antiparasitarios, ¿no? Es un poquito más corto. Entonces vamos a terminar.